Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañe esta noche. Vamos a tener una plática interesante, fíjese. Va a ser sobre Venezuela y tenemos la agradable presencia esta noche del secretario de Comunicaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSV, Ernesto Villegas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches, María Teresa. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y a todos acá en El Salvador. Bueno, si usted quiere conocer realmente cómo está la situación en Venezuela y conocer un poco de la visita de nuestro invitado, pues le invitamos en estos próximos minutos. Hoy tenemos, le decía, la compañía de Ernesto, pero queremos saber de viva voz a qué obedece su visita esta vez en El Salvador. Bueno, he sido invitado a la inauguración de la 8ª Cátedra Simón Bolívar, que es una iniciativa conjunta de la Universidad de El Salvador y nuestra representación diplomática de la República Bolivariana de Venezuela acá. Y bueno, me han honrado planteándome participar con una conferencia que lleva por título Palabras más, palabras menos, retos y desafíos de América Latina hoy. Es muy ambiciosa la temática, ¿no? Sí. Y trataremos de estar a la altura de las expectativas de los organizadores y sobre todo de las personas que deciden acompañarnos. Yo estoy muy feliz y emocionado por estar en tierra salvadoreña. Quiero contarte algo muy personal. Corrían los años 80, los primeros años 80. Tenía yo algo así como 11, 12 o 13 años. Yo nací en 1970. Y mi hermano Vladimir, que en aquel entonces era militante y dirigente de la Juventud Comunista de Venezuela, me llevó a una reunión de la Juventud Comunista como acompañante. Y en esa reunión se proyectó un video en aquel formato antiguo llamado Betamax. Sí, ¿Te acuerdas? Ajá, claro. Sobre la guerra en El Salvador. Y aquel niño de 11, 12 o 13 años, no recuerdo bien qué edad tenía, le impactó muchísimo lo que vio en ese material. Y esa lucha dolorosa, aguerrida del pueblo salvadoreño me marcó en mi infancia. Y creo que hoy, pasados tantos años y estando aquí, se vuelve presente aquella impresión. Y me siento muy orgulloso del pueblo salvadoreño, cómo pudo superar aquel conflicto terrible, cómo han hecho ustedes además una hazaña al poder alcanzar el poder político por la vía electoral pacífica y democrática a través del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y de verdad que para mí es muy emocionante pues, estar aquí hoy, recordar aquellas vivencias de la infancia y conocer un poco más acerca de la realidad salvadoreña. Bueno, para Gente Ve y para el público que ve Gente Ve, que es un público muy estudiado, muy ávido de conocer la realidad salvadoreña y de América Latina, también es un verdadero orgullo, ya que también nuestro invitado, que tiene un apellido, ya le vamos a preguntar de dónde viene el segundo apellido, porque es algo extraño, Ernesto Villegas Poljak, que no sé si lo pronunció bien, además de ser el secretario de Comunicaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSV, es un destacado periodista, escritor también, por ahí ha tenido varios premios, su último libro ha sido premiado, y también fue el último ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información del comandante Hugo Chávez. Así que tenemos aquí una figura que nos va a contar realmente pues parte de lo que en Venezuela en este momento se vive, ¿verdad? Nosotros sabemos que la situación de Venezuela nos llega por los emporios estos informativos, pues a veces bastante distorsionada de lo que realmente ocurre. Quisiéramos, Ernesto, que nos digas y que nos ubiques cómo se encuentra Venezuela, la Venezuela ahora de Maduro. Ya vamos a hablar del periodo que trabajaste con el comandante Hugo Chávez, pero quisiera que nos enmarcaras cómo se encuentra la situación de Venezuela ahora. Fíjate, lo primero que mencionas, ¿no? La percepción de lo que ocurre en cualquiera de nuestros países pasa
lamentablemente por el filtro de las grandes corporaciones de la comunicación que ejercen una hegemonía comunicacional en nuestro continente, en el mundo entero. Yo digo que existe un pensamiento único comunicacional propio del neoliberalismo, que pasa por ese filtro los acontecimientos que ocurren en cualquier parte del mundo, y el ciudadano de cualquier país pues está, digamos, prisionero de esa visión hegemónica. Ahora, ciertamente ese pensamiento único comunicacional que difunde, digamos, una óptica catastrofista, una óptica además interesada, sesgada de lo que ocurre en nuestro país, no solamente practica esto con Venezuela. Yo quiero citar una frase del presidente del Ecuador, Rafael Correa, que es muy elocuente. Dice el presidente Correa que si a él lo muerde un perro, al día siguiente la prensa ecuatoriana vaya y entrevista al perro. No a él. No al presidente. Y eso sucede con los emporios de la comunicación. Tienen una visión parcializada, una visión muy prejuiciada de los procesos revolucionarios, de transformación, independentistas, soberanistas, populares, de izquierda, que se han venido dando en varios de nuestros países. Digamos, esos emporios comunicacionales no son simples espectadores, son parte de los status quo que se ven desafiados con la irrupción de estos movimientos. Por eso, digamos, debo hacer esa introducción antes de dar mi propia visión acerca de lo que ocurre en el país. Seguramente quien me escuche puede discrepar, bien porque conozca de primera fuente, de primera mano la realidad venezolana, o bien porque está prisionero de una determinada óptica que lleva muchas veces esa prisión a creer a pie juntillas cosas que realmente no conocemos. El ciudadano de hoy está a veces convencido de cosas que no le constan, ¿no? Ahora, la realidad de Venezuela hoy, nuestro pueblo está siendo sometido realmente a una operación muy cruel que le ha caotizado los procesos básicos de acceso a los alimentos, medicinas, productos de higiene, aseo personal, productos de consumo masivo, básicos, que se han visto en una vorágine de desabastecimiento mezclado con especulación. Hay aquí hay un mercado negro, una que situación se cotizan que se va desde Colombia. en lo que llaman el mercado bachaquero. Nosotros utilizamos una palabra que se llama el bachaqueo, que es la reventa a precios exorbitantes de productos que son subsidiados por el Estado. Acá, por ejemplo, ustedes tienen las pupusas, ¿verdad? Sí. Nosotros tenemos las arepas, sí, que son también de maíz. Esa harina de maíz, el precio oficial regulado es muy bajo. Sin embargo, este proceso de caotización del que vengo hablando ha hecho que los productos, cuando aparecen en la venta del público, aparecen a precios exorbitantes, muy por encima del precio regulado. Esto ha tenido el concurso de grandes empresas que se han lucrado de un negocio redondo, que es la captación de la riqueza petrolera mediante la obtención de dólares para la compra de materias primas en el exterior. Y estas grandes empresas han, digamos, hecho de ese negocio importador un elemento para la guerra económica que el presidente Nicolás Maduro ha denunciado ante el mundo. Yo venía leyendo en el avión un libro muy interesante de Peter Kornbluh, un investigador estadounidense del Archivo Nacional de Seguridad de la Universidad Georgetown, sobre los documentos desclasificados por los Estados Unidos sobre la intervención estadounidense en la desestabilización del gobierno socialista de Salvador Allende en Chile. Salvador Allende, sí, fue y la verdad es que los aires de familia que hay entre la situación, ¿no?, que los Estados Unidos y los transnacionales crearon alrededor de la economía chilena, tiene pues mucha semejanza con la situación que estamos viviendo hoy día en Venezuela. El entonces presidente Richard Nixon ordenó hacer chillar la economía chilena
Hoy no se conoce todavía ningún documento desclasificado que así lo muestre. Yo venía leyendo en el avión y decía, ojalá Dios me dé vida para dentro de 20, 30 años conocer el contenido de los documentos que hoy deben estar siendo secretos, escondidos de la opinión pública y que deben develar los hilos invisibles que se vienen moviendo detrás de ese proceso que se está viviendo alrededor de la economía venezolana. Yo quiero hacer un reconocimiento al pueblo heroico de Venezuela, sobre todo nuestras mujeres. Están siendo protagonistas de un proceso de resistencia heroica, porque fíjate, ya estamos al mes de julio, hoy es precisamente 5 de julio, 205 años de nuestra independencia. Sí. La firma del acta en el año de 1811. Sí, sí. Y se suponía que para esta fecha, de acuerdo con lo que voceros de la oposición antichavista habían manifestado, específicamente el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub, a principios de año, cuando ellos, basados precisamente en todo este proceso de caotización que he venido describiendo, obtuvieron una victoria que les permitió controlar la Asamblea Nacional y ellos anticiparon que en 6 meses iban a salir del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Y por supuesto que esa destrucción de ese gobierno pasaba era por la creación de las condiciones para un estallido social. Claro. No lo decían con esas letras, pero obviamente era lo que estaba detrás. Y el pueblo venezolano, a pesar de las dificultades que ha venido sufriendo, no ha cedido ante el chantaje. Se ha mantenido estoico, se ha mantenido dentro de las normas de convivencia no sin grandes sacrificios, porque la verdad es que es un gran sacrificio el que pasa a la familia venezolana hoy día. Gracias a Dios y gracias al comandante Chávez, gracias a la Revolución Bolivariana, nosotros tenemos un colchón de políticas sociales que permite amortiguar la rudeza de esa arremetida que se ha venido dando en el campo de la economía. Yo te quiero hablar sobre ese punto, y es precisamente que aquí vino un grupo de danza universitario de Venezuela que se presentó en la Universidad de El Salvador más o menos hace 10 años. Entonces, el ahora fallecido Coto, que es un cineasta salvadoreño en Suchitoto, dio una cena para el grupo de danza venezolano. Y entonces estábamos en la fila y había, pues todos eran de Venezuela, ¿no? Hombres y mujeres artistas. Y yo les pregunto, bueno, ¿y cómo les va en Venezuela con el comandante Chávez? Hicieron silencio absoluto. Pero una chica dice, bueno, mi madre no podía ver. Y el comandante Chávez llevó a mi mamá, ella vivía en el interior del país, a operarla y le dio casa. Eso es lo que le puedo decir de lo que ha hecho. Claro, la gente con menos recursos que se le ha dado algo con la Misión Milagro. Y justo este día por la mañana, la ministra de Salud junto con la embajadora de Cuba y el canciller salvadoreño y el vicecanciller cubano fueron al Centro Oftalmológico Nacional, que es precisamente donde ahora se hace la Misión Milagro, que antes se hacía en Venezuela, que iban muchos salvadoreños de aquí, miles de salvadoreños y salvadoreñas iban a Venezuela a operarse, porque era uno de los programas sociales que instaló Chávez, ¿verdad? Sí, la Misión Milagro como parte de un conjunto de misiones sociales que, como te decía, son un colchón frente al golpe económico que está en desarrollo. En Venezuela el gobierno bolivariano ha entregado más de 1 millón de viviendas a personas necesitadas de un techo. Se dice fácil, pero construir esa magnitud, esa cantidad de viviendas que no son las llamadas soluciones habitacionales del pasado. En el pasado se hablaba de soluciones habitacionales, unidades habitacionales, porque tenían un poquito de pudor y no querían llamarlas casas porque no cumplían con las normas, eran unidades habitacionales, soluciones habitacionales las llamaban. Tenemos esa cantidad de personas que han visto reivindicado su derecho a la vivienda, pero tenemos además centenares de miles de estudiantes universitarios que estudian en forma gratuita en las universidades públicas venezolanas. Nosotros nos enorgullecemos de las cifras de la educación pública en Venezuela. Muchísimos países pasan por la alcabala del dinero para poder educar a sus muchachos, a sus jóvenes. En Venezuela tenemos la educación gratuita en todos los niveles. Tenemos además, con la colaboración de los hermanos cubanos,
la misión Barrio Adentro, que ha llevado módulos de salud a todos los rincones del país. Aparte, por supuesto, de infinidad de misiones dedicadas a las personas con discapacidad, las pensiones. Nosotros recibimos... A las personas adultas mayores, ¿verdad? Así es, a los adultos mayores había menos de 300.000 personas pensionadas antes de la llegada del comandante Chávez, antes de la llegada de la revolución, y con la revolución bolivariana van alrededor de 3 millones de pensionados, que además han visto homologada su pensión al salario mínimo, de modo pues que estas personas que han trabajado toda su vida pueden llegar a una edad en la que reciben el equivalente a un salario mínimo. Por supuesto, en modo alguno esto soslaya la importancia del fenómeno económico que se está viviendo en Venezuela. Lo que estoy refiriendo es que esta ofensiva que viene desatándose, ¿no? Yo lo llamo un golpe económico. Un golpe económico que viene recibiendo el pueblo venezolano se encuentra con unos niveles de conciencia muy grandes, porque nuestro pueblo está consciente de que estas acciones en el campo social solo han sido posibles en tiempos de revolución. Claro, nosotros tenemos un desafío desde las fuerzas revolucionarias de izquierda, las fuerzas específicamente de la revolución bolivariana, tienen que ponerse a tono con las expectativas actuales del pueblo venezolano. No podemos vivir de las glorias del pasado, nosotros no podemos dormirnos en los laureles y dejarle a Chávez, digamos, la responsabilidad que ya él cumplió. Ahora nos corresponde a nosotros cumplir con las nuestras, con las que son hoy vigentes. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha convocado en Venezuela a lo que ha denominado el Congreso de la Patria, que es una iniciativa para agrupar, para darle un espacio de participación a infinidad de movimientos sociales, agrupaciones, colectivos, grupos culturales, grupos de deportistas, estudiantes, amas de casa, lo que llamamos pobladores, que son las personas que necesitadas de satisfacer su derecho a la vivienda, hacen del derecho a la ciudad su bandera de lucha. En fin, esa heterogeneidad del movimiento social venezolano encuentra cauce en esa convocatoria para nosotros estar a la altura del momento histórico que nos corresponde enfrentar hoy en Venezuela. Vamos a partir con ese punto en el próximo bloque. Tengo que ahorita hacer un corte y ya regresamos con nuestro invitado venezolano de hoy. Ernesto Villegas, nuestro invitado de hoy, secretario de Comunicaciones del Partido Socialista Unido de Venezuela, y viene aquí a la Universidad del Salvador. El día de mañana va a dar una conferencia a las 4:30 de la tarde, desde ya le estamos recordando. Y este 5 de julio justo nos hablaba en el bloque anterior que se cumplieron los 200 años de la Declaración de Independencia de Venezuela. 205. 205, sí, fue en 1811. Sí, y tenemos un material de prensa que queremos presentarlo a continuación. Con la participación de diputados del FMLN y funcionarios venezolanos, se conmemoró en la Plaza Simón Bolívar, en el centro de San Salvador, los 205 años de independencia de Venezuela del yugo español, donde se recordó el legado de varios revolucionarios. Siempre será necesario recordar a José Martí, a Cipriano Castro, a Eloy Alfaro, a José Santos Zelaya, a Farabundo Martí, a José Carlos Mariátegui, entre otros patriotas que levantaron la bandera de la resistencia en nuestro continente. Y que como tal, Estado libre e independiente, tiene un pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de sus pueblos, declarar la guerra, hacer la paz, formar alianzas, arreglar tratados de comercio, límite y navegación, hacer y ejecutar todos los demás actos que hacen y ejecutan las naciones libres e independientes. Hoy la patria bolivariana, la de los venezolanos que tanto aspiraron libertad, democracia, justicia y progreso, se está construyendo a partir de la revolución que lideró el comandante Chávez. La Asamblea Legislativa ha creído bien contribuir a la conmemoración porque se trata de una independencia importante, pero también hay que decirle que es de las primeras independencias que se desarrollan
en el pueblo venezolano. Venezuela atraviesa por una situación difícil tras el sometimiento de Estados Unidos y el bloqueo de grupos oscuros que buscan desestabilizar al pueblo y gobierno suramericano con acciones encaminadas a un golpe suave. Los parlamentarios salvadoreños enfatizaron en la importancia que tiene en este momento de la historia la solidaridad de los pueblos. Del continente entero esperamos nosotros que haya una entrega de solidaridad combativa y militante en momentos en que justamente la independencia del pueblo bolivariano de Venezuela se encuentra gravemente amenazada. Hoy es cuando el pueblo venezolano necesita del apoyo, de la solidaridad al conmemorar 205 años de independencia y la lucha del libertador Simón Bolívar. Los legisladores también abogaron por la unidad de los países para luchar y defender la soberanía de los pueblos y lograr una verdadera democracia. Bueno, este acto fue realizado esta mañana en la Plaza Bolívar del centro de San Salvador, el centro histórico. Ahí hubo presencia obviamente de funcionarios de Venezuela, de El Salvador, diputados de la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa este hecho en la historia de Venezuela, trayéndolo a la situación complicada que en este momento está viviendo? Bueno, tiene mucha relación. Dice Bolívar, en un momento dado de la Guerra de Independencia, que prácticamente la independencia fue el único bien que pudimos preservar a costa de todos los demás. La Guerra de Independencia venezolana fue muy cruenta y, por supuesto, en medio de aquella vorágine de guerra, probablemente alguien se pudo haber preguntado, ¿para qué la independencia si estamos perdiendo todo lo demás? Pero la independencia en aquel entonces lo era todo y hoy nosotros tenemos que valorar eso que nos legaron. Hay algunos que hoy día, desconociendo lo ocurrido hace 205 años, pretenden que nosotros sacrifiquemos nuestra independencia, nos olvidemos de nuestra soberanía, de nuestro origen libertario, para ponernos de rodillas a los poderes imperiales, particularmente al imperialismo norteamericano. Nosotros estamos muy contentos por las batallas que hemos podido librar y vencer en el campo internacional, particularmente en el seno de la Organización de Estados Americanos, donde una arremetida liderada por el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, pretendía decretar pues la intervención del país, por encima incluso de los postulados de la Carta de la OEA. Pero la canciller creo que dio un discurso que pocas veces se ha escuchado en ese ámbito. No solamente el discurso, sino una sistemática presencia de nuestra cancillera y de nuestro equipo de venezolanos patriotas encargados de la diplomacia venezolana en esos foros, que ha permitido dejar en claro que Venezuela no en vano se declaró independiente hace 205 años. Nosotros queremos la integración y la unión latinoamericana. Particularmente nos entusiasma la CELAC, la UNASUR, el ALBA, pero no queremos que a través de la OEA nosotros regresemos a momentos en los que nuestros países están subordinados a los dictados de Washington. En el caso venezolano, nosotros somos muy celosos de nuestra soberanía. No aceptamos tutelajes de ninguna naturaleza. Tenemos problemas. El que quiera apoyar a la solución de esos problemas, que entienda que son problemas venezolanos que resolveremos los venezolanos y que pueden colaborar, cooperar con respeto a nuestra soberanía, pero no saltarse, entrometerse y además de alguna manera considerar que los venezolanos y las venezolanas somos unos ciudadanos de segunda o que hay gente que en este continente puede disponer de nuestros asuntos así como así. Ernesto, yo te quisiera leer un fragmento rápido de la declaración del 22 encuentro del Foro de Sao Paulo que se realizó aquí en San Salvador hace poco. Dice: en estos momentos se presenta un desafío fundamental para los pueblos en lucha y para el movimiento revolucionario, que es la batalla en Venezuela.
cuyo pueblo revolucionario, encabezado por sus fuerzas organizadas, ha demostrado una capacidad de lucha, lo que decías antes, y resistencia pocas veces vista en la historia de la lucha de nuestros pueblos, frente a las embestidas brutales de la oligarquía apátrida y el imperialismo. La revolución bolivariana es una victoria permanente y estratégica en la lucha por la libertad de nuestros pueblos. Esto fue leído en el 22 encuentro del Foro de Sao Paulo, que es un poco lo que tú nos haces referencia de cómo la ciudadanía que se ha visto favorecida por los programas sociales de la Revolución Bolivariana, pues ahora no quieren que se los quiten, ¿no? Porque estaría en peligro. Sí, ciertamente. Yo valoro mucho esa declaración del Foro de Sao Paulo. Hay que agradecerle a todos los partidos políticos participantes y particularmente reconocer el rol que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional tuvo en la organización de esta reunión aquí en San Salvador. Fue muy importante, de verdad que agradecemos mucho esa declaración y valoramos, apreciamos que están leyendo correctamente cuál es la situación venezolana, porque ciertamente hay políticas, decisiones que debemos evaluar en forma autocrítica. Nosotros en modo alguno estamos cerrados a la discusión, al debate sobre las decisiones adecuadas que en el campo, por ejemplo, de la economía deben tomarse. Ahora bien, eso no es un, digamos, pretexto para olvidar que se han activado los mecanismos internacionales de presión económica sobre el gobierno venezolano y sobre todo sobre el pueblo venezolano. Mira, pasan cosas absurdas como que Venezuela paga puntualmente sus obligaciones internacionales y la calificación de riesgo, en lugar de mejorar, empeora, como que si fuese un país que no ha podido pagar sus obligaciones. Las dificultades de acceso al crédito internacional son tremendas. No debemos olvidar que el gobierno del presidente Barack Obama, en forma absurda, emitió una orden ejecutiva según la cual un país con mucho orgullo y autoestima, pero ciertamente un país pequeño como Venezuela, es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una cosa absolutamente absurda. Claro. Sin embargo, esa declaratoria tiene unos efectos económicos terribles para nuestro país. Nosotros, las inversiones, por supuesto, la percepción general del país se ve lamentablemente afectada por este tipo de actitudes inamistosas, hostiles, diría yo. Eso por no mencionar todas las triquiñuelas que desde el punto de vista económico aplican los especialistas en la desestabilización de gobiernos y de países que no se encarrilen a cumplir las cartillas del Fondo Monetario Internacional, a cumplir con el recetario neoliberal que comprende las privatizaciones, todo el paquete pues, económico neoliberal. Hay una cantidad de mecanismos que están activados, pero yo estoy seguro de que el pueblo venezolano, con su heroica resistencia, va a vencer esas dificultades. Podemos avanzar en la construcción de una economía productiva que nos permita romper la dependencia excesiva del ingreso petrolero. Yo quería, como sé que este programa, como todos, es finito, es decir, en algún momento habrá de terminar, yo quería hacerte un regalo, María Teresa. Ah, muy bien. Te traje mi libro Abril, Golpe Adentro, que relata precisamente los detalles del golpe de Estado del 11 de abril del año 2002 contra el comandante Chávez. Este libro me tomó unos 7 años armar, digamos, toda la información contenida en él. Se está rodando una película con base en este libro. Es un libro raro en Venezuela porque ha sido recomendado desde la izquierda y desde la derecha, ¿no? Ahí están, en esa cinta roja están palabras de José Vicente Rangel sobre el libro y también de un historiador antichavista que, a pesar de las visiones contrapuestas que tenemos, lo recomienda. Dice, es de lo mejor que se ha escrito sobre lo que ocurrió en el abril de 2002, con excelente calidad narrativa y agilidad de reportero, y al mismo tiempo con intuición para destacar lo esencial, logra el contraste del cual aflora la verdad. Suponemos que vendrá por aquí, aunque sea la Universidad del Salvador que lo distribuya. Esas o algo son así. Palabras de José Vicente Rangel. Ajá, José Vicente Rangel, y tenemos de Rafael Arraiz Luca. Este libro lo recomiendo sinceramente, por más que muchas
de las observaciones que se formulan no las comparto, pero se trata de un libro bien escrito, documentado y argumentado, además de respetuoso de los sujetos de sus animadversiones, cosa que en la Venezuela de los insultos se agradece. Este es Rafael Arraiz Luca. Un intelectual de derecha, pues. De derecha. Bueno, pero también tuvo la gentileza de recomendar este libro. Pues. Es mi regalo para ti. Muchas gracias. Hemos traído unos ejemplares que van a estar disponibles en la conferencia del día de mañana en la Cátedra Simón Bolívar en la Universidad de San Salvador. Muy bien. Quisiéramos saber, Ernesto, sabemos que Venezuela ha asumido la presidencia pro tempore del Mercado Común del Sur, Mercosur. ¿Cómo ven los compromisos que asume Venezuela de fortalecer la unión? Están hablando de la unión y soberanía de América Latina, pero además impulsar este crecimiento de la inclusión social y todo lo que pues durante el periodo del presidente Chávez y ahora de Maduro, ustedes han continuado contra viento y marea defendiendo e impulsando. Mira, es muy importante lo que estás comentando porque hubo un movimiento que pretendía impedir que Venezuela asumiera la presidencia de Mercosur como corresponde en la rotación establecida en el marco de este Mercado Común del Sur. Y Venezuela no es un país, digamos, en situación de minusvalía, que no exista, cuya soberanía esté cuestionada, en absoluto. Venezuela es un país tan soberano como El Salvador, tan soberano como Brasil, tan soberano como son los Estados Unidos de América, y le corresponde pues ejercer la presidencia de Mercosur como le correspondía. Sin embargo, hubo factores en América Latina y con algunos hilos en Venezuela que pretendían que por X, Y o Z razones Venezuela no asumiera esta responsabilidad. Es un verdadero intento de aislamiento el que se ha pretendido hacer de nuestro país, y la dignidad venezolana ha derrotado todos esos intentos, pero no lo ha hecho sola, lo ha hecho con la conciencia y la solidaridad de otros pueblos de América Latina, particularmente del pueblo salvadoreño, cuyo gobierno ha tenido una posición muy digna en todas estas batallas que hemos venido dando. Yo quiero agradecerle al presidente Salvador Sánchez Serén y a todo el gobierno salvadoreño por su solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela y con el pueblo bolivariano. Lo que tú planteas respecto de la unión latinoamericana, de la inclusión, es el signo distintivo de nuestros tiempos. La dinámica que está impulsando la derecha continental es la exclusión y la fragmentación de América Latina. Lo vimos con la asunción del gobierno interino de Temer en Brasil. El anuncio de su canciller de facto, el señor Serra, era, digamos, soslayar la importancia de los bloques y privilegiar las relaciones bilaterales. ¿Qué significa esto en boca de alguien que habla por la diplomacia brasileña, por Itamaraty? Significa una visión, digamos, alejada de la dinámica de convergencia latinoamericana que venía dándose hasta hace muy poco con los liderazgos de Lula, de Dilma, de Chávez, de Cristina, de Sánchez Serén, de diversos líderes de América Latina como Evo Morales y otros más, Correa, que ya mencionamos, y que venían más bien en una onda de incluirnos y de encontrarnos. Procesos comunes para construir más relación, más solidaridad. Divide y vencerás, eso es una máxima. Si nos dividen, nos vencerán. Si nos unimos, seremos invencibles. Por eso nosotros debemos persistir en la dinámica de convergencia y darle la espalda a aquellas voces que nos invitan a mirarnos en el ombligo y a separarnos de nuestros iguales. Nosotros tenemos muchísimo más en común entre nosotros que con factores ajenos a nuestra realidad más inmediata. Así que la unidad latinoamericana, incluso mucho más allá de la integración, la unión latinoamericana sigue siendo vigente. Nuestro proyecto bolivariano. Es la máxima de Simón Bolívar. Vamos a hacer el segundo y último corte. Al volver vamos a hablar de cuáles son estas perspectivas de Venezuela, estos vientos futuros, a dónde nos llevan, y un poco de la visita otra vez de Ernesto aquí. Ya regresamos.
Hablamos de la importancia de la solidaridad entre los pueblos de América Latina y queremos a propósito presentar un breve fragmento de Adán Chávez, el hermano del comandante Hugo Chávez, quien estuvo en el 22 encuentro del Foro de Sao Paulo. La mejor forma de seguir trabajando muy duro y acelerando la marcha en ese sentido para construir unidad. Y es el mensaje de Chávez, de hace 20 años atrás y más atrás todavía, y es el mensaje de Chafí y es el mensaje de todos nosotros hoy día en este foro, en este encuentro que sin duda es para la batalla de las ideas, de un foro, un encuentro donde estamos seguros saldrán fortalecidas esas coincidencias y seguiremos elaborando proyectos de unidad, de avance para nuestros pueblos. Y nosotros seguiremos gritando, pero hay que seguir trabajando muy duro. No han podido ni podrán. Nuestros pueblos han decidido ser definitivamente libres. En esta nueva época, nuestros pueblos han decidido ser definitivamente libres y nada ni nadie nos detendrá. Pero no nos descuidemos, también hay que decir. Y de allí entonces la importancia de seguir trabajando muy duro, con ideas muy claras, con la mente brillante y el corazón palpitando fuertemente. Ese foro fue unidad, unidad, unidad y unidad. Ernesto fue el último ministro de Comunicaciones del comandante Hugo Chávez. Cuéntenos un poco, ¿cómo fue la experiencia de colaborar directamente con Hugo Chávez, siendo él un gran comunicador? Sí, ciertamente una experiencia extraordinaria, única. Yo no me la esperaba. Mi trabajo era similar al tuyo. Yo soy periodista, entrevistador y bueno, un día el comandante Chávez me honró llamándome para formar parte de su primer gabinete después del triunfo electoral del 7 de noviembre del año 2012. Es muy importante ese pequeño dato porque digamos que Chávez se enrumbaba hacia una nueva etapa de su gobierno revolucionario que la bautizó como la etapa del golpe de timón. Ya para entonces, en el año 2012, él se planteaba una serie de aspectos donde debíamos dar un golpe de timón, es decir, dentro del cauce de la revolución, tomar los correctivos necesarios para superar dificultades que en distintos terrenos se venían presentando. Lamentablemente se nos atravesó la enfermedad fatal que nos arrebató físicamente al comandante Chávez. Debo sí decir que yo tenía una, digamos, aprehensión respecto del liderazgo severo que el comandante Chávez tenía. Incluso se lo dije en el momento de la juramentación. Le dije, mire, dicen que es difícil trabajar con usted, porque usted es muy exigente. Entonces, él me dice en inglés, dice, it's true. ¿No? Es verdad. Es verdad. Sin embargo, durante todos esos meses que estuve trabajando con el comandante Chávez, me sorprendió cómo ese fue un jefe respetuoso, pero absoluto y totalmente conmigo, sin ningún tipo de destemplanza, ningún tipo de injusticia, ningún reclamo que no mereciera o ningún capricho que lo ofuscara. Fue un jefe sumamente respetuoso y yo me llevo esa honra por toda mi vida, pues, el haber tenido una relación sumamente respetuosa con el comandante Chávez. Y bueno, tuve la, digamos, responsabilidad de informar periódicamente sobre la evolución de su estado de salud, ¿no? Cosa que fue muy duro, ¿no? Tuvimos que informar cosas positivas cuando en efecto en el curso de su batalla por la vida tenía mejoras, y tuvimos que informar cosas negativas cuando lamentablemente sufrió algún agravamiento o algún incidente negativo. Al final me llevo la satisfacción de haber contribuido, aunque sea un poquitito, en el, digamos, gigantesco
trabajo desplegado por el comandante Chávez, y también debo agradecer al presidente Nicolás Maduro, que me ratificó como su ministro de Comunicación durante algunos meses más y después me ha dado otras responsabilidades. Sigo siendo un reportero en esencia que asisto a este tiempo maravillado y agradecido por la oportunidad de ver las transformaciones que se han comenzado a dar en América Latina, que por más dificultades que tengamos coyunturales, no dejan de ser excepcionales estos momentos y que deben además llamarnos a la reflexión. Ustedes vienen de un conflicto desgarrador. Sí, más de 10 años de guerra, sí. Acaba de firmarse lo que debe conducir a un acuerdo definitivo de paz en Colombia, ¿no? Nosotros en Venezuela no tenemos necesidad de transitar un periodo semejante para enfrentar desafíos similares a los que se les presentaron a ustedes. Siento que nosotros debemos aprovechar esas experiencias que tenemos acumuladas en todo el continente para compartirlas y abrir espacio a un tiempo nuevo de verdadera solidaridad, de inclusión real de todos los sectores, de eliminación de las grandes desigualdades que caracterizan a nuestros países, que superemos el capitalismo dependiente para que demos a nuestras naciones una economía verdaderamente productiva, que nos veamos con nuestros propios ojos, que encontremos un camino propio para la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos, que en la cultura originaria y la cultura producto de la mezcla que nos caracteriza sobreviva a toda esta onda transculturizadora que nos invita a desaparecer en nuestras particularidades para convertirnos en clientes de mercancías globalizadas. Yo siento que América Latina es el territorio del futuro y no debemos olvidarlo. Siento que nuestros pueblos están llamados a marcar la historia de este tiempo. Nuestra resistencia de hoy será nuestra victoria del mañana. Siento, además, María Teresa, que desde la comunicación podemos hacer muchas cosas. Nosotros podemos engancharnos. Bueno, de hecho aquí transmitimos parte de los espacios de Telesur en algunas horas de la noche. Qué bueno. Gente ve ha tenido colaboración de ustedes, ¿verdad? Qué bueno. Yo estoy conduciendo ahora un programa los lunes en la noche que se llama Siete Preguntas. 7 preguntas. ¿Y por qué se llama así? Porque es un programa de media hora en el que yo calculé que eran 7 preguntas. Entonces tenemos 10 preguntas que yo elaboro previamente, se colocan dentro de un cartoncito, tapadas. Y se sacan. Y el invitado escoge 6 de las 10. Quedan 4, ¿verdad? Sí. De esas 4, el público a través de las redes sociales elige una más. Entonces el público elige la 7ª pregunta. Está interesante. Así es, estás cordialmente invitada. Gracias. ¿De qué manera podríamos ampliar, a ver si se te ocurren un par de ideas, estas relaciones de solidaridad entre Venezuela y El Salvador? Ahora que, bueno, has estado pocos días, supongo, pero vas a estar un poco más. ¿Cómo que te llama la atención que se podría hacer? Bueno, te digo de entrada, me llama la atención la experiencia que ustedes han tenido aquí en Gente Ve, por ejemplo. Quiero conocer más de esta experiencia televisiva. Cuando fui ministro de Comunicación en Venezuela tuve conocimiento y me siento orgulloso de haber enviado algunos materiales, contenidos venezolanos para que la televisora naciente pudiera transmitirlos y me parece que en el campo de la comunicación tenemos muchas cosas que compartir para conocernos todavía mejor. Yo siento que nos falta mucho, hemos avanzado infinitamente, pero nos falta mucho por conocernos y querernos todavía más. No se quiere lo que no se conoce. Y que nosotros nos saltemos, Dios mío, la barrera de las agencias internacionales de noticias. No es posible que las cosas que nosotros hacemos o suceden en Venezuela se conozcan en El Salvador pasando primero por mesas de redacción que quedan en el norte. No es correcto que las cosas que ocurren aquí en El Salvador nosotros las conozcamos luego de que pasen por un filtro editorial en otras partes del mundo. Tenemos que comunicarnos nosotros directamente. Y se ha avanzado mucho, como te digo, pero podríamos hacer muchísimas cosas más. Bueno, aquí le tomamos la palabra a Ernesto, ¿verdad? Porque además tienen muy buenas producciones, tienen reportajes a profundidad maravillosos de varios países de América Latina y esperamos también que la asistencia el día de mañana, estábamos diciendo que es en el Cineteatro, ¿no? Mañana. En el Cineteatro de la Universidad del Salvador, a las 4:30 de la tarde.
Es parte de, por ahí tienen en producción, ahí está el afiche, ¿ves? Es la 8ª Cátedra Simón Bolívar de El Salvador, retos y desafíos de los pueblos de nuestra América en la actualidad. Es Ernesto Villegas Polhac, ya nos va a decir el apellido, este segundo, periodista y escritor venezolano, estará en el Cineteatro a las 4:30. Cuéntanos del segundo apellido. Mira, mi mamá era una judía croata que llegó a Venezuela huyendo de los nazis. Y ella durante la guerra se hizo comunista. Y después en Venezuela se enamoró de un obrero, de un albañil, de un dirigente sindical que tenía 3 defectos a los ojos de la familia de mi madre. Cada uno de esos defectos era suficiente por separado para desheredarla. ¿Y cuáles eran? eran? Es que mi papá era negro, pobre y comunista. Entonces esos 3 defectos la enamoraron a ella. La enamoraron a ella, exactamente. Bueno, pero es que también viniendo de los nazis y llegar a un pueblo que, bueno, la acogió, ¿no? En ese sentido. Así es. Y de ahí naces tú. ¿Eres solo? ¿Tienes hermanos? No, somos una familia muy grande. Tenemos, del matrimonio de Cruz Villegas, mi papá, y Maja Polhac, mi mamá, nacieron 9 niños. El primero de ellos murió de gastroenteritis, en medio de una situación de pobreza extrema muy grande que caracterizó a mi familia en ese tiempo. Y los otros 8, de esos otros 8, 3 somos periodistas, varios profesionales de diversas áreas. Por cierto que los hermanos periodistas estamos casados todos con mujeres periodistas. Tenemos ese defecto que nos gustan las periodistas. ¿Y cómo le hacen para dejar de hablar de la información y de lo que pasa? Cosas que pasan. Bueno, y somos una familia también muy marcada por la política, ¿no? Hemos tenido, cada uno en su momento ha tenido algún tipo de participación en la política. ¿Sí? Cuéntanos un poco sobre este futuro inmediato de Venezuela. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a derrotar esta información sesgada e interesada de Venezuela que se transmite, como ya decíamos, por estos emporios comunicacionales? Bueno, yo pienso que, por ejemplo, ya habiendo ocurrido las elecciones en España, creo que ya va a bajar un poco la presión de la prensa española, que estaba obsesionada con nosotros e informaba más de las cosas que sucedían o supuestamente sucedían en Venezuela que las cosas que sucedían en España. Estaban muy obsesionados porque en realidad la campaña española se desarrollaba en las colas en Venezuela. Yo siento que hay una mano peluda que movió muchos hilos para que esta situación se presentara en paralelo al proceso español, porque era muy importante que en España le pusieran coto a ese ascenso que venían teniendo fuerzas progresistas y de izquierda. Ahora, nosotros tenemos un desafío comunicacional, ciertamente, que es, digamos, llevar una visión, digamos, contrastante con el pensamiento hegemónico y la visión hegemónica de los medios globalizados. Pero tenemos un desafío material, real, con la economía venezolana. Y eso es lo que hay que resolver es por ahora. Lo que tenemos que resolver prioritariamente. Nuestra agenda fundamentalmente es económica hoy. Yo siento que a nosotros no nos deben sacar de esa agenda. Es una agenda que debemos, como en efecto lo ha asumido el presidente Nicolás Maduro, asumir de una manera prácticamente obsesiva. El trabajo 24 horas al día para activar las áreas y sectores de la economía venezolana que requieran apoyo. Hay lo que el presidente ha denominado los 14 motores, que son 14 áreas específicas en las que el gobierno venezolano está trabajando en conjunto con el sector privado, es decir, los empresarios, independientemente de que hayan estado alineados en el pasado o en el presente incluso con fuerzas de oposición, si quieren trabajar por el país tienen un espacio para hacerlo. Por supuesto, tenemos una economía altamente dependiente del ingreso petrolero. El precio del petróleo ha caído de una manera estrepitosa, pasó de más de $140 el barril a un poco más de 20 hace unos meses. Hoy día ha venido experimentando una recuperación y ya está alrededor de $40 el barril. Eso a nosotros nos ayuda, no es suficiente. Queremos que suba el precio del petróleo, pero no tanto como para que se nos olvide la necesidad de desarrollar una economía
mucho más, digamos, independiente de las volatilidades del mercado petrolero. En ese trabajo estamos. En ese trabajo estamos invitando a todas las venezolanas y venezolanos a sumarse, reconociendo la resistencia heroica que ha venido teniendo el pueblo venezolano y llamando a derrotar con esa misma entrega y constancia todos los proyectos de desestabilización que se han venido ejecutando. Yo estoy seguro de que nosotros este año vamos a superar esas dificultades que han sido sembradas en el camino de la prosperidad de Venezuela y podemos salir airosos. El antichavismo, la derecha, el imperialismo, la oligarquía le tiene mucho miedo a la impresionante capacidad de recuperación que tiene el chavismo. O sea, las fuerzas revolucionarias en Venezuela tienen una gran capacidad de recuperación. Las fuerzas revolucionarias en Venezuela son la primera fuerza política del país, independientemente considerada. Para lograr victorias, los adversarios del gobierno han tenido que unirse todos, absolutamente todos, para sumarse en una callapa, como llamamos nosotros, y poder tener, digamos, algunas victorias. Pero de lejos el chavismo es una realidad muy grande, muy fuerte y con futuro. Les deseamos muchísima suerte y quien quiera escuchar el día de mañana a Ernesto Villegas, pues lléguese a la Universidad del Salvador a las 4:30 de la tarde, ¿verdad? 4:30 en el Cine Teatro Universitario. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Ernesto. Gracias, María Teresa. Un beso. Y a usted, amigo, amiga, esto lo va a ver mañana en retransmisión a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, una nueva entrevista. Y un saludo a Venezuela, porque también lo ven a través del internet. Así que buenas noches.